el legado olvidado de las máquinas imposibles. ¿Qué pensarías si supieras que el mundo ya conocía máquinas voladoras, lámparas eternas y motores hidráulicos autónomos siglos antes de Leonardo da Vinci? ¿Que ingenieros de la antigüedad fueron capaces de construir dispositivos tan complejos y eficientes que la ciencia moderna aún no ha podido explicar, ni replicar por completo? Este video no es una teoría de la conspiración. Es una invitación a enfrentar la verdad que está enterrada en museos, en ruinas y manuscritos antiguos, ignorada por los planes de estudio escolares y borrada de muchos libros de historia. Estamos hablando de tecnologías reales, registradas por cronistas, vistas por viajeros y en algunos casos todavía parcialmente visibles. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿por qué fueron olvidadas? O peor aún, ¿por qué fueron escondidas? A lo largo de este video, revelaremos 9 tecnologías concretas que la humanidad ya había dominado, pero que, por alguna razón, desaparecieron misteriosamente. Prepárate para viajar por desiertos, cavernas, bibliotecas selladas y ciudades sepultadas. Lo que verás no es ficción, es lo que nadie quiere mostrar. Comenzamos con un artefacto que desafía toda lógica: el dispositivo de Bagdad. A diferencia de la ya famosa máquina de Anticitera, lo que pocos saben es que, en excavaciones realizadas en el actual Irak, se encontraron cilindros de cerámica con varillas metálicas y residuos de ácido. Durante décadas, los arqueólogos no supieron cómo clasificar el hallazgo, hasta que un ingeniero sugirió lo impensable. Aquello era una batería eléctrica funcional, milenios antes del descubrimiento formal de la electricidad. Lo que hace que este objeto sea aún más inquietante es el hecho de que hay registros del uso de oro galvanizado en la región, lo cual requeriría una fuente eléctrica. Pero ¿por qué alguien enterraría una tecnología tan revolucionaria? ¿Y por qué no se transmitió? Muchos historiadores evitan hablar del tema, prefiriendo tratarlo como una curiosidad aislada. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera la punta de un iceberg tecnológico milenario? Cruzando el mapa hasta la India, descubrimos un misterio aún más antiguo: las columnas de hierro de Delhi y Dar, forjadas con una técnica que impide completamente la corrosión. No se oxidan desde hace más de 1600 años, incluso estando expuestas a la lluvia ácida, al calor y a la contaminación moderna. El hierro moderno, por refinado que sea, no resiste tanto tiempo sin protección química. ¿Cómo lograron esta hazaña metalúrgica los antiguos hindúes? Investigadores que analizaron la estructura microscópica del material detectaron la presencia de fosfato de hierro formando una película protectora, algo que requeriría conocimientos avanzados en química. Pero los textos védicos, de donde esta técnica pudo haber surgido, hablan de metales consagrados forjados con fuego ritual. Un lenguaje simbólico que muchos descartan, pero que podría contener secretos tecnológicos disfrazados de mitología. ¿Por qué se perdió esta tecnología? Y ahora vamos al norte de África, más precisamente a Egipto, pero lejos de las pirámides. En un templo en Dendera, grabado en las paredes, hay un relieve que muchos estudiosos llaman el enigma de la lámpara. Se trata de la famosa lámpara de Dendera, una representación que recuerda una ampolla de vidrio con filamentos internos y un cable conectado a una caja rectangular. Sin hollín en los pasillos y con un diseño que remite a una ampolla eléctrica, el enigma de la lámpara de Dendera permanece. Y ese es el patrón inquietante de todas las tecnologías que vamos a revelar. Fueron borradas, no porque fueran refutadas, sino porque fueron ignoradas. En la isla de Samos, en el mar Egeo, un antiguo ingeniero llamado Eupalinos proyectó algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción:
Un túnel excavado desde ambos extremos al mismo tiempo, con una precisión de centímetros, hecho sin GPS, sin radar y sin láser. Este logro aún hoy se estudia en cursos de ingeniería, pues la posibilidad de error en dos túneles convergentes era gigantesca. Pero Eupalinos lo logró. El túnel funcionaba como un acueducto secreto. La pregunta es, ¿cómo hizo los cálculos? Las herramientas de ingeniería de la época no explican el grado de precisión angular necesario. Ningún documento describe el método exacto utilizado por Eupalinos. Solo sabemos que funcionó. Es decir, o los antiguos tenían instrumentos de medición extremadamente avanzados que desaparecieron, o usaban un conocimiento que hoy desconocemos por completo. Y eso es precisamente lo que hace que el legado tecnológico de la antigüedad sea tan inquietante. Sabían más de lo que nos enseñaron a creer. Y esto es solo el comienzo, porque a partir de aquí vamos a cruzar los Andes, sumergirnos en desiertos asiáticos y revelar tecnologías que no solo existieron, sino que desafían las bases de la cronología histórica. Prepárate para descubrir cómo civilizaciones primitivas construyeron motores, usinas, máquinas perforadoras e incluso dispositivos que, si fueran inventados hoy, causarían un alboroto global. Ahora respira hondo, porque lo que está por venir va a poner en jaque todo lo que crees saber sobre la historia de la humanidad. Máquinas ocultas de los incas, hindúes y sumerios. Imagina una civilización que, sin el uso de la rueda, animales de carga ni escritura tal como la conocemos, lograba moldear piedras con precisión milimétrica, creando encajes por los que ni siquiera una hoja de papel puede pasar. Estamos hablando del misterio de la tecnología de fusión incaica, observada en sitios como Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Cusco. Pero lo que pocos saben es que los incas tal vez no hayan sido los inventores de esta técnica, sino simplemente los herederos silenciosos de un conocimiento aún más antiguo. Relatos antiguos hablan sobre una sustancia vegetal capaz de ablandar rocas, utilizada por sacerdotes andinos. Exploradores como Percy Fawcett y Hiram Bingham oyeron hablar de tal pasta enigmática en las selvas del Perú. Y aún hoy, tribus locales mencionan hojas que hacen derretir la piedra. ¿Sería posible que esta tecnología fuera química y no solo arquitectónica? Una biotecnología olvidada, perdida con el tiempo y con los pueblos que la dominaban. Cruzando hacia Mesopotamia, nos encontramos con otro artefacto intrigante, el cilindro de Nabónido. Aunque tratado como un simple artefacto ceremonial, algunos estudiosos independientes sugieren que podría ser parte de un mecanismo de cálculo o mapeo geográfico. Más aún, los sumerios y babilonios ya usaban tablas matemáticas que anticipaban el teorema de Pitágoras 1000 años antes que el propio Pitágoras. ¿Cómo llegaron a ese nivel? Y si los sumerios hubieran desarrollado mecanismos analógicos de registro y cálculo, similares a engranajes rudimentarios. No es una especulación vacía. Piezas similares a engranajes han sido halladas en excavaciones en Ur y Eridú, pero muchas fueron catalogadas como objetos de función religiosa, una etiqueta conveniente cuando la arqueología no sabe lo que está viendo. ¿Hasta qué punto el misticismo antiguo oculta tecnologías reales? Ahora vamos al sur de la India, donde la ciudad de Tanjabur guarda una de las más increíbles hazañas de ingeniería olvidada. El templo Brihadeswarar, construido con una cúpula de granito de más de 80 toneladas, elevada a una altura de 60 metros. La cuestión es, ¿cómo fue posible levantar tal peso sin grúas ni herramientas modernas? La respuesta estaría en un sistema de rampas gigantes, pero hay más. Inscripciones hablan sobre energías que hacen flotar la piedra. Aunque parezca absurdo,
Hay registros de prácticas hindúes que usaban sonido y vibración en rituales de levitación simbólica. El sonido como fuerza de movimiento de masas puede sonar fantasioso, pero diversos científicos modernos están probando la levitación acústica hoy en día. ¿Habrían los antiguos descubierto esto antes? ¿Habrían usado resonancia controlada para mover bloques colosales, como si fueran tan ligeros como una pluma? Otro ejemplo enigmático está en las cuevas de Barabar, en la India, esculpidas en roca sólida, con paredes tan lisas como un espejo. Estas cámaras datan de hace más de 2300 años, pero ni siquiera los mejores talladores modernos consiguen reproducir el nivel de acabado que allí se encuentra, sin marcas de cincel, sin grietas. Algunos estudiosos creen que se usó una herramienta de vibración ultrasónica o perforación térmica. ¿Eso sería posible? Los registros históricos no hablan de estas herramientas, pero los efectos están allí. Y ese es el patrón. Tenemos las evidencias físicas, pero no los instrumentos, lo que plantea una pregunta incómoda. ¿Quién se llevó estas tecnologías? ¿Fueron destruidas, ocultadas, o aún existen, preservadas en algún lugar inaccesible? En China, el emperador Qin Shi Huang dejó más que un ejército de terracota. Excavaciones secretas hablan de portones mecánicos que sellan cámaras subterráneas, con trampas automatizadas e incluso canales con mercurio líquido en movimiento. Textos antiguos mencionan sistemas hidráulicos y mecanismos de activación mecánica creados para proteger la tumba real, lo que significaría que los chinos de la dinastía Qin ya dominaban principios de ingeniería hidráulica automatizada hace más de 2000 años. Estos sistemas nunca han sido excavados oficialmente. El gobierno chino prohíbe nuevas perforaciones en el mausoleo central. ¿Qué están tratando de ocultar? Si estas tecnologías se confirman, reescriben nuestra visión sobre la ciencia antigua, revelando un mundo mucho más complejo y avanzado de lo que cualquier libro escolar nos ha contado. Y eso puede explicar el silencio en torno a estos temas. Nuestro próximo destino nos lleva a las ruinas olvidadas de Asia Central, donde señales de tecnología hidráulica, acústica y metalúrgica desafían toda la narrativa oficial sobre el desarrollo de la ingeniería humana. Los sistemas ingeniosos, que nadie más sabe reproducir en pleno desierto de Uzbekistán, las ruinas de la fortaleza de Toprakkala esconden un secreto poco explorado, un sistema hidráulico subterráneo que abastecía la ciudad con agua fresca durante varios kilómetros, incluso bajo temperaturas abrasadoras. Utilizando canales revestidos con materiales selladores naturales y cámaras de presión, los ingenieros locales crearon un sistema de presurización hídrica con una eficiencia comparable a la de las tuberías modernas. Pero ¿cómo lograron tal precisión sin tubos metálicos ni bombas eléctricas? Hay quienes creen que los conocimientos utilizados para esas construcciones provenían de escuelas iniciáticas, donde los ingenieros no eran solo artesanos, sino también místicos. Tal vez por eso se perdió tanto saber. Se transmitía oralmente y estaba restringido a unos pocos iniciados. En Jordania, la ciudad de Petra impresiona por sus fachadas esculpidas en la piedra viva. Pero el verdadero prodigio está detrás de lo que se ve. Un sistema de recolección y almacenamiento de agua de lluvia que desafiaba la escasez hídrica del desierto. Canalizaciones embutidas en las rocas, reservorios ocultos y mecanismos de filtrado permitían que miles de personas vivieran en pleno desierto, incluso sin ríos cercanos. Una hazaña de sostenibilidad hídrica aún no totalmente comprendida. Aún así, la ingeniería detrás de Petra sigue siendo subestimada, porque admitir que civilizaciones antiguas sabían más sobre gestión del agua y equilibrio con la naturaleza que nosotros hoy, desafía el orgullo de la modernidad.
Y es justamente esa fricción entre el pasado y el presente lo que vuelve estos descubrimientos tan incómodos y tan peligrosos para el statu quo. Avanzando hacia la península arábiga, encontramos el misterio de Ubar, la Atlántida de las arenas. Relatos antiguos describen una ciudad que descendía al subsuelo mediante plataformas móviles, una especie de ascensor primitivo que conectaba los mercados de la superficie con salas subterráneas. Cuando arqueólogos localizaron ruinas en la región de Rub, al-Khali, identificaron restos de columnas con ranuras simétricas y rieles de piedra, lo que sugiere algún tipo de sistema de movimiento vertical. ¿Sería esto el vestigio de una tecnología de transporte perdida? Si es así, fue creada por pueblos que, oficialmente, ni siquiera dominaban la escritura. Esto refuerza un patrón recurrente. La cronología que aprendimos quizá esté equivocada, y la linealidad del progreso humano sea solo una ilusión conveniente. Y cuanto más ruinas excavamos, más grietas aparecen en el guión oficial de la historia. En la isla de Pohnpei, en Micronesia, las ruinas de Nan Madol siguen desafiando todo lo que sabemos sobre construcción marítima. Erigida sobre 90 pequeñas islas artificiales, esta ciudad fue construida con columnas de basalto de hasta 50 toneladas, transportadas por vías acuáticas, sin cuerdas ni ruedas conocidas. La leyenda local dice que los bloques flotaban hasta sus lugares. Técnicamente imposible. Tal vez. Pero hasta hoy nadie ha explicado cómo fue hecha la ciudad. Nan Madol no es solo un misterio geológico. Es una tecnología portuaria perdida. Un conocimiento de hidrodinámica, navegación y construcción insular que permitiría incluso hoy desarrollar estructuras resistentes al aumento del nivel del mar. ¿Pero qué hacemos? Lo ignoramos. Preferimos considerar a los pueblos del Pacífico como primitivos, cuando en realidad podrían haber sido ingenieros acuáticos adelantados a su tiempo. ¿Y si los antiguos también dominaran la acústica de una forma que aún no comprendemos? En varios sitios de Cerdeña, Turquía y Bolivia, hay cámaras que reverberan el sonido de manera inexplicable. Voces susurradas se amplifican como megáfonos naturales. En Malta, el hipogeo de Hal-Saflieni tiene una sala llamada Oráculo, que resuena perfectamente a la frecuencia de 111 hercios, asociada a la relajación cerebral y estados alterados de conciencia. ¿Coincidencia? Estas construcciones no fueron hechas al azar. La ingeniería sonora aplicada a la arquitectura ritual pudo haber sido usada para inducir estados de éxtasis, sanación o comunicación simbólica. Es un tipo de tecnología olvidada, no eléctrica, no digital, pero profundamente eficaz, basada en la propia naturaleza del sonido y de la mente humana. Y tal vez esa sea la forma más poderosa de tecnología, aquella que actúa directamente sobre la conciencia. Prepárate, porque aún no llegamos a los descubrimientos más controvertidos. La próxima parte del video revela tecnologías que fueron deliberadamente destruidas o encubiertas, como si alguien no quisiera que fueran recordadas. El borrado intencional, lo que no deberíamos haber descubierto. No toda la tecnología antigua se perdió por accidente. Algunas fueron borradas intencionalmente, por guerras, por religiones dominantes o por conveniencias políticas. En el norte de Siria, por ejemplo, se descubrieron restos de una antigua fundición con hornos que derretían metal a temperaturas elevadísimas, incompatibles con los métodos de la época. El sitio fue excavado por poco tiempo, hasta que el equipo fue retirado misteriosamente. El motivo oficial: inestabilidad regional. Pero los registros fueron archivados sin explicación. En el mismo patrón, tenemos el caso del templo de Serapeum, en Egipto, donde se encuentran cajas de granito macizo, perfectamente pulidas,
con más de 70 toneladas cada una. El nivel de precisión en las paredes internas es tan alto que solo puede compararse con equipos industriales de altísimo nivel. ¿Cuál sería el propósito de esas cajas? ¿Tumbas, cajas fuertes, generadores de energía? Nadie lo sabe, y nadie está autorizado a investigar mucho más allá de eso. Avanzando hacia Irán, encontramos un caso aún más inquietante. En Persépolis se identificaron estructuras subterráneas con indicios de ventilación natural, refrigeración por convección y conductos acústicos. Una tecnología arquitectónica tan avanzada que hoy podría patentarse como sostenible e inteligente. Pero durante años, estas estructuras fueron ignoradas por los propios arqueólogos locales, etiquetadas como simples depósitos. Solo muy recientemente comenzaron los estudios que revelan su verdadera función. ¿Por qué este tipo de tecnología fue marginada? Tal vez porque desafía la idea eurocéntrica de que el avance técnico vino únicamente de Grecia o de Roma. Tal vez porque amenaza narrativas políticas modernas que prefieren ignorar el papel científico de culturas del Medio Oriente, de Asia Central o del África subsahariana. El borrado no es solo accidental, es selectivo, dirigido, ideológico. Y eso necesita ser dicho. Otro ejemplo, la rueda de agua perpetua de los yazidíes en el Kurdistán iraquí. Era una estructura ancestral, usada para irrigación, movida por fuerzas naturales, con un equilibrio tan perfecto que giraba continuamente sin intervención humana. Viajeros del siglo XIX la documentaron, pero la estructura desapareció tras los conflictos en la región. Las pocas fotos que sobrevivieron muestran un sistema que, según ingenieros modernos, podría generar energía hidráulica limpia con una pérdida mínima. ¿Por qué algo tan valioso no se estudia en las universidades? Sencillo. No hay interés en soluciones que no puedan ser patentadas o controladas. La arqueología, en este aspecto, muchas veces se inclina ante la geopolítica y la industria. El conocimiento es poder, y las tecnologías perdidas significan justamente eso. Poderes que fueron neutralizados, silenciados o enterrados porque amenazaban intereses mayores. En América del Sur, en los alrededores del lago Titicaca, hay vestigios de rieles esculpidos en piedra que parecen haber servido como base para carros o plataformas móviles. Exploradores españoles del siglo XVI relataron haber visto máquinas que se deslizaban como barcos sobre piedras. Esto fue interpretado como una metáfora o una exageración, hasta que excavaciones modernas revelaron surcos perfectamente paralelos, pulidos, en largas extensiones de roca. Pero una vez más, no se realiza ninguna investigación oficial sobre su función. ¿Por qué? Porque eso sugeriría que los pueblos andinos no solo conocían el transporte mecanizado, sino tal vez la energía aplicada al movimiento, sin caballos, sin bueyes, sin tracción animal. Eso lo cambia todo. Eso echa por tierra siglos de narrativa colonialista sobre la supuesta inferioridad técnica de esos pueblos. Y tal vez por eso nadie quiere realmente investigar. Lo mismo se aplica a la isla de Socotra, en Yemen, donde se encuentran ruinas con sistemas de refrigeración pasiva, canalización de niebla y torres con filtros de arena y carbón. Estructuras así existen desde hace más de 1000 años y aún así ninguna empresa moderna ha logrado replicarlas con el mismo costo-beneficio. Son tecnologías locales, adaptadas al clima, a veces más eficientes que las soluciones contemporáneas, pero despreciadas por no ser oficiales. Ignorar ese pasado puede ser el mayor error de nuestra era. Tecnologías que no deberían existir en el corazón de Bolivia, en las ruinas de Pumapunku,
Hay bloques de piedra cortados con ángulos de 90 grados perfectos, orificios cilíndricos con un diámetro uniforme y entalles en forma de H que parecen moldes industriales. Pero esos bloques están hechos de andesita, una roca extremadamente dura, difícil de cortar incluso con equipos modernos. Y aún así, fueron tallados hace más de 1000 años. ¿Con qué? ¿Martillos de piedra? Eso no convence a nadie con conocimientos básicos de ingeniería. Ingenieros que analizaron el lugar sugieren que las herramientas utilizadas eran más avanzadas que el acero actual, o que se aplicaron técnicas desconocidas, como fusión de rocas, moldeado térmico o incluso vibración sónica. Pero la arqueología tradicional evita esa discusión. Es más seguro declarar que no se sabe cómo se hizo que admitir que la tecnología involucrada no debería existir en la cronología actual. La ignorancia en este caso protege el paradigma. Más al norte, en tierras canadienses, petroglifos en sitios sagrados de los pueblos algonquinos retratan formas que recuerdan circuitos, espirales geométricas, flujos magnéticos. Durante siglos, estos dibujos fueron tratados como arte simbólico. Pero estudios recientes en neurociencia muestran que ciertas formas activan áreas específicas del cerebro humano. Esto nos lleva a pensar, ¿serían esos símbolos una forma arcaica de estimulación neural? ¿Una tecnología de la conciencia? Si es así, estaríamos ante una tecnología que no depende de metal, electricidad o combustible. Algo que actúa directamente sobre la percepción, basado en formas, sonidos y patrones. Y no es solo teoría. Experimentos con salas anecoicas y ambientes de resonancia en Princeton demostraron que ciertos patrones visuales pueden alterar la cognición, la memoria y el comportamiento. ¿Habrían descubierto eso los pueblos antiguos milenios antes? En Australia, los aborígenes mantienen leyendas sobre caminos de energía, rutas invisibles por el territorio, mapeadas a través de canciones y danzas. Lo que parece misticismo puede ser en realidad un sistema acústico de navegación y memoria geográfica capaz de transmitir información por generaciones con exactitud. Eso es tecnología, no en el sentido occidental, sino en su forma más pura, uso intencional del entorno y de la percepción para alcanzar un objetivo. ¿Y qué tal una tecnología para medir terremotos 2000 años antes del sismógrafo? En la antigua China, un instrumento creado por Shang Heng usaba un sistema de contrapesos y esferas para identificar la dirección de los temblores, con una precisión asombrosa. El artefacto fue redescubierto en el siglo XX y aún hoy sorprende a los geólogos. La pregunta es, ¿cómo sabían tanto sobre ondas sísmicas sin instrumentos modernos? ¿Qué tipo de observación acumulada posibilitó esa invención? En el Sahara, pinturas rupestres retratan estructuras tubulares, seres con cascos y objetos suspendidos en el aire. Durante décadas fueron descartadas como arte estilizado. Pero al cruzar esos dibujos con registros de culturas distantes, como los dogones de Malí, que conocían la existencia de la estrella Sirio B antes de la astronomía moderna, surge la duda inevitable. ¿Habría una transmisión de conocimiento proveniente de fuera de la Tierra o de una civilización anterior a la nuestra? Esos patrones son recurrentes y eso lo cambia todo. Muchas de esas tecnologías desafían la linealidad de la historia humana. Aparecen completas, funcionales, y luego desaparecen. No hay transición, no hay desarrollo gradual. Es como si hubieran sido implantadas y luego olvidadas. Eso rompe todo lo que aprendimos sobre evolución tecnológica. En la isla de Java, en Indonesia, un templo llamado Candi Suku exhibe representaciones tridimensionales de órganos internos humanos, mucho antes de la medicina anatómica moderna.
También hay símbolos que recuerdan diagramas genéticos y fórmulas alquímicas. ¿Tendrían los constructores acceso a conocimientos médicos y biológicos que solo serían redescubiertos en el Renacimiento? Y si es así, ¿de dónde vino ese saber? Y si existió una civilización global, anterior al cataclismo del fin de la última era del hielo, que dominaba tecnologías hoy incomprendidas. Una civilización que enseñó a los primeros egipcios, a los primeros andinos, a los primeros sumerios. La próxima parte se sumergirá en ese abismo, en las pruebas enterradas de una cultura anterior a la historia oficial, una cultura que podría haber moldeado el mundo y haber sido olvidada a propósito. La sombra de las civilizaciones anteriores al diluvio. Y si las tecnologías más impresionantes de la antigüedad no hubieran sido inventadas por egipcios, griegos o hindúes, sino heredadas de una civilización anterior, destruida y borrada por catástrofes globales. La hipótesis es audaz, pero encuentra respaldo en decenas de mitos esparcidos por todo el mundo, todos hablando de una época dorada, donde los dioses caminaban entre los hombres y la humanidad poseía conocimientos ya olvidados. Desde la Atlántida de Platón hasta el Zep-Tepi egipcio, desde las leyendas mayas hasta los Puranas hindúes, el patrón es siempre el mismo. En Turquía, el yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe sacudió los cimientos de la arqueología moderna al revelar templos monumentales con más de 12.000 años de antigüedad, esculpidos con precisión y simbolismo astronómico. ¿Y si lo que estamos viendo allí no fuera el nacimiento de la civilización, sino sus escombros? ¿Y si, como sugieren algunos estudiosos independientes, Göbekli Tepe no fue construido desde cero, sino por sobrevivientes de una cultura aún más antigua? Esta idea se ve reforzada por vestigios como las ruinas sumergidas de Yonaguni, en Japón, y Dwarka, en la India, que muestran estructuras con patrones geométricos y calles planificadas, hoy bajo el agua. Estos sitios sugieren que las líneas costeras eran muy diferentes antes del final de la última era glacial. ¿Y si esas ciudades fueran puertos de una civilización marítima global, destruida por una elevación abrupta del nivel de los océanos? Y hay más. En el lecho del río Amazonas se han detectado líneas simétricas de geoglifos, visibles solo desde el aire, que indican una intervención humana milenaria en la selva, anterior a cualquier registro de pueblos amazónicos conocidos. La llamada Tierra Negra de la Amazonía también es un indicio de manipulación agrícola altamente eficiente, que transformaba suelos estériles en tierra fértil. Eso no es primitivo. Es tecnología agrícola sostenible de altísimo nivel. Esa misma inteligencia aparece en el misterioso mapa de Piri Reis del siglo XVI, que muestra la costa de la Antártida sin hielo, con una precisión topográfica compatible con imágenes modernas de radar. El propio cartógrafo afirmaba haber compilado su mapa a partir de fuentes antiguas. ¿Pero qué fuentes? ¿De dónde provenían mapas tan precisos si la Antártida solo fue descubierta siglos después? ¿Habrían quedado fragmentos del conocimiento cartográfico de una cultura global desaparecida? Si esa civilización realmente existió, ¿qué más podría haber dejado atrás? Restos de conocimiento en monumentos mal comprendidos, fragmentos de lenguaje en idiomas muertos, principios matemáticos codificados en textos sagrados. La Biblia, por ejemplo, habla de un tiempo antes del diluvio, cuando los hijos de Dios caminaban entre los hombres. ¿Sería esa una metáfora teológica o un recuerdo fragmentado de una época en que lo imposible era común? ¿Y si las llamadas tecnologías perdidas no fueran más que las migajas que quedaron de un imperio global que colapsó? Un imperio que no utilizaba chips ni combustibles fósiles, sino energía limpia, arquitectura armónica, sabiduría integrada con el entorno.
La destrucción de esa civilización no habría sido solo geológica, sino también ideológica, porque aceptar su existencia es admitir que no somos la cúspide de la humanidad, apenas una reconstrucción mal hecha de algo mucho más grande. Esta hipótesis lo cambia todo. Rompe con el darwinismo cultural, con el eurocentrismo y con la idea de progreso lineal. Coloca a las civilizaciones africanas, asiáticas, americanas y oceánicas en el centro de la tecnología ancestral, no como excepciones exóticas, sino como legítimos herederos de un saber planetario. Y tal vez, al ignorar ese pasado, estemos condenados a repetir el mismo destino de sus constructores. En la próxima parte, revelaremos los 9 ejemplos definitivos de esas tecnologías perdidas, sintetizando todo lo que se ha explorado en este video y confrontando directamente las versiones oficiales de la historia. Prepárate para la parte más impactante del viaje. Los 9 legados olvidados, que lo cambian todo. Hemos llegado al momento en que los fragmentos del pasado se unen para formar un panorama inquietante. Una civilización que dominaba conocimientos avanzados, tecnologías sostenibles y una ingeniería de precisión, y que por razones aún debatidas fue silenciada por la historia oficial. Ahora revelamos 9 ejemplos concretos de esas tecnologías perdidas, cada uno desafiando directamente la narrativa dominante de la evolución humana. 1. La batería de Bagdad, un dispositivo eléctrico milenario, funcional y basado en reacciones químicas. Ignorado durante décadas, demuestra que la electricidad fue comprendida mucho antes de Faraday y Volta. 2. La columna de hierro de Delhi, un artefacto de metalurgia a prueba del tiempo, inmune a la oxidación, cuya composición química y tratamiento térmico siguen intrigando a los ingenieros metalúrgicos modernos. 3. La lámpara de Dendera, un relieve egipcio que sugiere el uso de iluminación electroquímica, sin hollín en los templos y con una misteriosa resonancia simbólica. Tal vez un destello de conocimiento olvidado. 4. El túnel de Eupálinos, una obra de ingeniería milimétrica excavada simultáneamente desde ambos lados de una montaña, sin brújulas ni teodolitos, lo que indica un dominio de la geometría que contradice la fecha atribuida a su construcción. 5. La masonería megalítica inca, bloques moldeados como si fueran arcilla sin mortero que resisten terremotos. Hay fuertes indicios del uso de sustancias vegetales que ablandaban la roca, una bioquímica perdida. 6. El hipogeo de Hal Saflieni, una cámara subterránea que resuena exactamente a 111 hercios, una frecuencia que afecta al cerebro humano. Esto apunta a un conocimiento acústico con fines terapéuticos o rituales. 7. El sistema hidráulico de Petra, redes de captación, filtración y distribución de agua en medio del desierto, operando durante siglos con una eficiencia ecológica superior a la de muchas ciudades modernas. 8. Las ruinas de Nan Madol, una ciudad flotante hecha con columnas de basalto de 50 toneladas transportadas y apiladas con precisión. Ninguna teoría actual explica cómo fue posible. 9. El sismógrafo de Chang'e, un instrumento chino de hace 2000 años que detectaba terremotos y sus direcciones. Una tecnología que solo sería redescubierta en la era moderna. Estas 9 tecnologías no son mitos ni ficciones. Existieron. Fueron construidas, utilizadas, perfeccionadas y luego borradas. Algunas por catástrofes naturales, otras por guerras y otras más por intereses que jamás serán revelados. Pero todas tienen algo en común. Todas demuestran que ya fuimos más avanzados de lo que nos enseñaron. Y ahora
Te toca a ti decidir qué hacer con este conocimiento, ignorarlo o desafiar la historia, cuestionar, buscar, explorar. Porque quizás el verdadero futuro de la humanidad esté enterrado en nuestro pasado más remoto. Gracias por ver este video. YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.